Bienvenidos a la parte 13 de esta enseñanza. Estamos tocando el tema de la Iglesia de la Reforma. Ahora, después de la Reforma comenzaron las iglesias. Comenzaron a nacer las iglesias protestantes, pero después de la experiencia que han tenido con la Iglesia de Roma, lo más lógico que deberían hacer era colocarnos postulados sobre los cuales se levantaran unas iglesias sanas en su doctrina y que fueran inamovibles, porque eran lo más bíblicos posibles, como lo vamos a ver. Entonces, el postulado fue las 5 solas de la Reforma. Ahora era sola gracia, sola fe, solo Cristo, sola Escritura y solo gloria a Dios. ¿Por qué sola fe? Porque el catolicismo romano decía que eran las obras para poder negociar las indulgencias. ¿Qué era sola gracia? Porque la salvación es por gracia, no por obras, dice la palabra del Señor. ¿Por qué solo Cristo? Porque ya estaba la Virgen María, todos los santos, y la salvación, el único camino, la verdad y la vida era a través de Cristo, solo Cristo. ¿Por qué sola Escritura? Por todo el andamiaje dogmático, las bulas papales, toda la parafernalia de escritos del Papa romano que obligaban a las personas y que la elevaban al nivel de la Escritura. Ahora ya no, ahora sola Escritura y solo gloria a Dios, porque la gloria se la llevaban eran los clérigos, el Señor estaba a un lado. Entonces esas 5 solas representan el inconformismo y un llamado enfático a la verdad. Sola gracia, sola fe, solo Cristo, sola Escritura y solo gloria a Dios. Y viene también el teólogo de la Reforma, Calvino, un suizo. Entonces, la predestinación, la depravación total, el libre albedrío, la elección y la perseverancia de los santos, uno de los postulados de Calvino, que no eran de Calvino porque ya en el siglo IV ya se sabía que de ese tipo, de esas doctrinas, prácticamente fueron recuperadas después del oscurantismo por Calvino, que es el teólogo de la Reforma y una consulta casi obligada hasta el día de hoy, porque fue un gran hombre de la Reforma, se llama el reformador, no solo un reformador, sino el teólogo de la Reforma. Ya Agustín había escrito sobre la depravación total y el doctor R.C. Sproul profundiza más de una manera maravillosa acerca de esta doctrina, pero son doctrinas que hoy difícilmente se estudian. Y comenzaron a levantar todas las iglesias. ¿Qué le digo yo? Iglesias luteranas, iglesias calvinistas, iglesias metodistas, iglesias bautistas, iglesias anglicanas. Incursionaron también las sectas. Hoy teníamos testigos de Jehová, adventistas, mormones, ciencia cristiana, unitarismo, unas reformadas, otras reformadas, unas que no comen carne, otras que sí comen carne, otras legalistas. Y cada uno empezó a interpretar las escrituras según le parecía. Y de esas diferentes confesiones esperó. En un momento apareció, después de Calvino, apareció un hombre que se llamó Jorge o George Fox, que fue el fundador de los cuáqueros, de una secta, al que se le llamó el liberador del espíritu. Ya estaban anunciando lo que sucedería 200 años después, como lo vamos a ver en esta enseñanza. Entonces, todas esas iglesias, ¿cuál era la diferencia? Que de tantas iglesias bautistas, todos los pastores de las iglesias bautistas iban a interpretar la Biblia de la misma manera. Había un pastor de la iglesia bautista que era aplicado, era estudioso, era entregado al estudio de las escrituras, y otro que no. Entonces, la interpretación del docto era diferente a la del otro. Existía ese problema. Lo mismo en cualquier otra de las iglesias, en la metodista, en todas las iglesias. Ahora, como el río, como la ilustración que yo hacía anteriormente, el río que nace en la cruz del Calvario, de aguas cristalinas de la palabra de Dios,
el canon que tenemos en la mano, que fue pagado con sangre de todos los mártires del segundo siglo, desmembrados, que ratificaron en el concilio del 317 después de Constantino, cuando la iglesia se mezcló con el Estado trágicamente, digo yo. Cerca de 320 padres de la iglesia primitiva corroboraron el canon de la Escritura. Un río cristalino que tenemos en nuestras manos pero que no leemos. Una palabra profética segura que tenemos en nuestras manos pero no leemos. ¿Cuál es la diferencia entre un ignorante de la época del oscurantismo que oía a un sacerdote llenarle el oído de mentiras y dejarle los bolsillos al revés, contra un cristiano evangélico hoy indocto, perezoso, que no estudia la Biblia y que cree todo lo que su predicador le dice? ¿Cuál es la diferencia? No es ninguna, porque el alimento que le dan en la iglesia también es una mentira. No quiero decir con esto que todos los predicadores evangélicos o que las confesiones luteranas, calvinistas, metodistas, bautistas, anglicanas, neopentecostales, pentecostales, carismáticos, sectas, las sectas por ende tuercen la palabra de Dios, son una secta por eso. Pero de las iglesias, hablemos de cualquier confesión de las iglesias, no toda la interpretación que hace un pastor es igual a la del otro. Y no quiero decir que todos la interpreten mal, gracias al Señor. Por esos hombres de Dios, bautistas, calvinistas, luteranos, metodistas, esos hombres que verdaderamente estudian la palabra y la enseñan por la verdad que dice. Y que pueden demostrar a través de la Escritura. Yo aprendo de muchos de ellos y le doy gracias al Señor de muchos bautistas que me han enseñado la palabra, con quienes estudio a diario, así como usted lo está haciendo conmigo, yo lo hago con ellos a través de videos, a través de la tecnología, a través de sus libros, a través de sus predicaciones, a través de sus enseñanzas doctrinales. Por ejemplo, como el doctor R.C. Sproul, que ya hace 2 años murió. Y yo estuve pastoreando una iglesia 27 años y 12 de esos años repetimos 4 veces el libro de las 101 gran doctrinas de la Biblia. Aprendí de las doctrinas del Espíritu Santo, de las doctrinas de Jesucristo, hombres valiosísimos que tenemos hoy, que no son tan mediáticos como los falsos. Pero ¿cuál es la diferencia de ir a una iglesia donde no se les enseñe? ¿Cuál es la diferencia de estar en el oscurantismo de la época de la Iglesia Católica Romana? ¿O cuál es la diferencia de un católico que no sabe ni leer la Biblia, no sabe ni cuántos libros tiene la Biblia, ni quién los inspiró, ni absolutamente nada? Él solo sabe que va a la iglesia y le perdonan la borrachera del domingo. ¿Cuál es la diferencia de un cristiano católico y de un llamado cristiano protestante o evangélico que cuando hablan de disparates de la Biblia porque no son enseñados en la verdad? O sea, la interpretación privada se volvió un gran problema después de la Reforma en todas las iglesias, sin exclusión. No hay una iglesia en la que se diga que todos los miembros de esa iglesia conocen la Escritura. Y yo, que fui pastor, puedo testificar. Son pocos los hombres que, aún enseñándole, se dedican a estudiar la palabra. La tarea de un buen maestro es que, enseñando poco, deje en el corazón del alumno un deseo grande de aprender. Todo pastor debe ser un maestro de la Escritura. Todo pastor debe estar preparado y amar apasionadamente la Biblia, tener un respeto por ella para poder enseñarla al pueblo. Pero lastimosamente no todos son así. Y son más los que la tergiversan y más los que encuentran en la palabra la posibilidad de enriquecerse, de mentir. Acuñé una frase hace algunos días que dice que la tragedia de la iglesia en estos días es el creer que es una vocación estar en el púlpito y no un llamado del Señor. Hay muchos que lo hacen por interés, lo hacen por reputación, creen que es una vocación como ir a un seminario, pero no piensan que es un llamado de Dios. Entonces toman para sí una honra que no les pertenece. Resultan enseñando la Biblia de acuerdo a sus intereses. Y bueno, siguió corriendo el tiempo, las iglesias y la cloaca doctrinal de las sectas
empezó a contaminar lo que había empezado bien en la Reforma. Ya 200 años después, apareció el avivamiento en Estados Unidos de una doctrina un tanto extraña que tenía que ver con manifestaciones del Espíritu Santo, de gente que se revolcaba en el piso, de sanidades, de unas sanidades, muchas de ellas creadas por ellos mismos. Aparecieron los grandes sanadores, haciendo creer a la iglesia que estábamos volviendo al tiempo de la iglesia primitiva, y basaron la predicación del evangelio en los milagros, en las sanidades, en las manifestaciones sobrenaturales, casi esotéricas, o esotéricas más bien, de un culto, de una reunión. Y empezaron a mezclarse. Volvieron, según ellos, el tiempo de los profetas y el tiempo de los apóstoles. Y los pseudomaestros y predicadores invadieron la iglesia. Y ahora atacaban directamente a la tercera persona de la Trinidad. Como recuerdo las palabras del Señor en el aposento alto. Todavía no hay muchas cosas que no les puedo decir, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque tomará de lo mío y os lo hará saber, efectivamente como fue la inspiración del Espíritu Santo. El Señor Jesucristo fue la exégesis del Padre. Prácticamente Él nos mostró al Padre, y el Espíritu Santo es la inségesis de Cristo. La obra del Espíritu Santo es darle vida al creyente, revelarle e iluminarle a Cristo, tomar de Cristo y darlo al creyente. Es sostener la iglesia, es edificarla, es iluminarla, es guardarla para el día en que Cristo venga, es sostenerla en la fe. Por eso perseveramos, no porque nosotros no perseveramos para ser salvos, perseveramos porque somos salvos. Y la perseverancia tiene que ver con la presencia del Espíritu Santo en nosotros, que nos guarda y nos cuida. Ahora, las personas que buscan afanosamente la unción del Espíritu Santo es porque no tienen al Espíritu Santo. Pero el que tiene el Espíritu Santo, está lleno del Espíritu Santo, y se puede notar la llenura del Espíritu Santo en el creyente no por las manifestaciones sobrenaturales, sino por el amor a Cristo. El Espíritu Santo nos lleva a amar entrañablemente al Hijo de Dios. Esa es la obra del Espíritu Santo. Entonces fue tergiversada la obra del Espíritu. Esto no es nuevo. Yo lo escuché al leer la Biblia en el Nuevo Testamento cuando el apóstol Pablo dice: qué bien, vienen otros diferentes, otros maestros, y los enseñan otro Jesús con otro espíritu y con otro evangelio, y bien lo recibís. De esa forma estamos viviendo hoy. Vino otro espíritu, se hace pasar por el Espíritu Santo. Quiero traer a colación una recomendación del libro Fuego Extraño del Dr. MacArthur, que por demás no se vende muy bien. Llegué a una librería librería de una amiga, y me dijo: pedí 2 libros y no los he vendido durante meses. Se venden los libros de los pseudopredicadores y los evangelistas y maestros mediáticos que hay hoy, los que llenan iglesias, como dijo Adrian Roger, iglesias llenas de gente vacía. Esos libros se venden y son muy vendidos. Pero un libro como ese no. Y compré 2, y el primero lo compró un pastor para desmentirlo y para decir que era un libro demoníaco, y el segundo lo compró usted, pastor, que le gusta leer la Biblia. Recomiendo el libro Fuego Extraño del Dr. MacArthur, pero también recuerdo una conferencia y una pregunta que le hicieron a él. Creo que una entrevista de costa a costa en los Estados Unidos. Le preguntaron: doctor, le pasaron todos los videos de los pseudopredicadores que conocemos hoy, usted también los conoce y sabe de qué estoy hablando, soplando y tumbando gente en los estadios, levantando gente de las sillas de ruedas, una locura, tumbando con la chaqueta a 10 o 15 personas en la plataforma,
muchos testificando de que que estaban paralíticos, que bueno, un despliegue de poder. Después de que pasaron todos esos videos, le preguntan al doctor MacArthur una sola pregunta: doctor, ¿eso es la gloria de Dios? ¿Sí o no? ¿No es la gloria de Dios descendiendo en estas campañas? ¿Sí o no? Y me fascinó la respuesta que dio. Dijo: si eso hubiera sido la gloria de Dios, no había quedado uno solo vivo en el estadio. ¡Qué locura! El concepto de Dios con estos pseudopredicadores se ha deteriorado de una manera infame. El Dios que no permitió que ni las bestias se acercaran al monte cuando él iba a hablar a Moisés es el mismo Dios de hoy. Nadie puede distorsionar a través de la escritura y a través de una mentira lo que Dios es. Si cayeron las bestias muertas y todos los que desobedecieron cayeron muertos, tiene toda la razón el doctor MacArthur. Si Dios descendiera en una de esas campañas, no quedaría uno vivo. Mi estimado hermano, lo que comenzó en la Reforma se contaminó con unas manifestaciones carismáticas de lo que no es el Señor, con unas manifestaciones pentecostales, ahora neopentecostales en estos días, de una forma asombrosa. Solo predican prosperidad, dinero y hablan y son heréticos cuando hablan de la palabra del Señor. Qué bueno volver a leer otra vez lo que dijo el apóstol Pedro. Es exactamente igual. Con herejías destructoras cautivan y lo hacen todo por la avaricia, por el dinero. Pastores que ya andan con 4 o 5 guardaespaldas, pastores que recogen millones y millones en un solo día, pastores que, como los reyes de antaño, ven en la religión el propósito de crecer políticamente. Entonces levantan iglesias y cuando ya tienen 200 personas ya tienen el aval de la iglesia para ser concejales. Y si tienen 500 ya quieren ser representantes a la Cámara. Y si tienen, como algunas iglesias en Colombia que tienen 300,000 personas, pues ya pueden nombrar 3 o 4 senadores. ¿Cuál es la diferencia del clérigo o del sacerdote que estaba inmiscuido en los negocios del Estado por avaricia y que manipulaba a las gentes para que fueran a llevar un voto por el uno y por el otro, un voto inconsciente, sin inteligencia de una persona ignorante? ¿Cuál es la diferencia? ¿A qué llegó el protestantismo de hoy en día? ¿A dónde llegó? Ese es el protestantismo que estamos viendo aquí, que 400 años, a grosso modo, porque la historia es muy larga, nació en la Reforma. Con unas 5 solas que hoy ni se leen. Con unas doctrinas como la de Calvino, que son doctrinas bíblicas afianzadas, de las que se debería discutir en la iglesia, de las que se debería hablar en la iglesia, de las que se sabría exponer en la iglesia, pero hoy son solo mensajes retóricos, nada que tenga la grosura del evangelio y de la verdad de la palabra del Señor. Es fácil montar una iglesia y ser un bocón que se levanta ya a decir una cantidad de cosas. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia de la manipulación de la iglesia romana espantosa con sus dogmas? ¿Y cuál es la diferencia con la iglesia evangélica de hoy, que es prácticamente una tergiversación de las escrituras? Una blasfemia. ¿Cuál es la diferencia de cuando Cristo hizo milagros y se le atribuyeron a Satanás, y ahora todas las cosas que hacen, que tienen un aspecto satánico, se le atribuyen al Hijo de Dios o al Espíritu Santo, a la tercera persona de la Trinidad? Una blasfemia. Y hoy es bastante complicado decir que se es pastor, porque inmediatamente, como dijo el apóstol Pedro, el camino de la verdad es blasfemado por esta gente que no tiene respeto por las cosas del Señor. Pero quiero decirle una cosa para terminar. Dentro de todo ese pueblo, de esas iglesias que acabé de nombrar, luteranas, calvinistas, metodistas, bautistas, anglicanas y aún de la iglesia católica romana, Dios está sacando un pueblo que no se convierte de una denominación a la otra,
sino que se convierte de una mentira a la verdad de Cristo. Los he visto con mis propios ojos en mis 27 años de experiencia como pastor. Me senté con ellos, por eso hablo de lo que ellos hablan. Los oí, por eso sé lo que piensan. Y porque lo esbozaron, porque lo dijeron. Porque trataron de cautivarme para tirarme para un lado y para tirarme para el otro. Gracias al Señor. El Señor me rodeó de personas que conocían la palabra, así fuera en la distancia. Pero traté de hacer las cosas y esto lo dejo a su criterio. Si lo que estoy diciendo es mentira, si lo que estoy diciendo está distorsionado, aunque no lo haga, puedo no hacerlo con una mala intención, pero puedo equivocarme, pero todo lo que estoy diciendo en esta enseñanza lo dejo a su criterio. Y es responsabilidad suya juzgar si lo que estoy diciendo es así o no es así. Entonces, ese es el gran problema de la iglesia de hoy. Ya no se diferencia en su avaricia de la iglesia romana. Ahora, hay algo más curioso, que muchos líderes evangélicos se sientan en la misma mesa junto con el mandatario de turno, el uno a un lado y el otro al otro, y ya se hacen guiños entre los protestantes y los clérigos o los obispos de la iglesia de Roma. ¿No será ecumenismo eso? ¿No será que son los mismos y que se volvieron a juntar después del cisma como un gran río que se dividió por una montaña de la Reforma, pero kilómetros más abajo termina encontrándose con las mismas trampas y con las mismas mentiras? Hablo de los falsos, no hablo de los verdaderos hombres de Dios que, como antaño, podía decirlo y lo digo con todo mi corazón, como en la época del profeta Elías. Todavía tengo 7,000 hombres que no han doblado su rodilla ante Baal. Gracias al Todopoderoso por esos hombres que no doblan su rodilla ante la mentira y que no se dejan seducir por la fama, por las iglesias grandes, por el dinero, sino que predican la palabra del Señor con pasión y con verdad. Gracias por ellos y le damos gracias al Señor por todos ellos. Pero de todas esas iglesias que acabé de nombrar hay un remanente que el Señor está sacando por la palabra de Dios. Porque ser cristiano no es ir a una congregación, es nacer de nuevo, es oír la verdad, es ser regenerado en su corazón por la tercera persona de la Trinidad, es ser engendrado por el Espíritu Santo, no de voluntad de varón, ni de un mensaje lisonjero, sino desde la verdad, que toca el corazón, que le da vida al corazón, que le imparte una nueva naturaleza, la naturaleza de Cristo, mi estimado hermano, que mortifica al hombre anterior que éramos, llenos de defectos, pero con la presencia de Cristo en nuestras vidas, santificándonos unos más, otros menos, pero amando de verdad, la verdad, amando la verdad, apasionados por la verdad, apasionados por el estudio de la Biblia. Esta iglesia que estamos viendo, mi estimado hermano, como lo voy a decir, y amigo que me escucha, como lo voy a mostrar en la última enseñanza de este tema de la iglesia, fue profetizada por el Señor. Vamos a mirar a través de la Escritura que este recorrido de 20 siglos ya el Señor lo había escrito. Porque Él es el único que escribe historia del futuro, es el Señor. Su palabra es veraz, su palabra profética es inspirada. Todas estas cosas estaban preparadas desde antes de la fundación del mundo. La primera venida de Cristo y la segunda también tiene un día y una hora. Y yo creo, y estoy demostrando por la palabra, no sé el día y la hora y nadie lo sabe en este mundo ni nadie lo ha sabido, pero los tiempos sí. Y la Biblia lo declara. Así que el tema de la iglesia es una iglesia de 2000 años, una iglesia que prácticamente en estos días está apostatando de la verdad. Se está apartando o se apartó prácticamente casi totalmente de la verdad. Solo quedan unos bastiones que todavía conservan la palabra del Señor. Se está apartando de la verdad. Esta iglesia que estamos viendo estos días, creo con todo mi corazón que es la iglesia que va a ser sorprendida por la segunda venida de Cristo. Ojalá, deseo con todo mi corazón
de que este mensaje llegue a su vida. Si usted está escuchando ahí y nunca le ha entregado el corazón al Señor Jesucristo, es hora de que reconozca que Él murió en la cruz del Calvario y que el único que le puede dar vida y salvación es el Señor Jesucristo. Si usted está inmerso en un catolicismo romano donde no le enseñan la verdad, donde de pronto ya esté cansado de tanto aspecto dogmático y Dios le ha hablado a través de la palabra, salga de ahí y acepte a Cristo en su corazón. No se vaya para la iglesia protestante, váyase para el cielo. Acepte a Cristo en su corazón. El Señor no es denominaciones. Si usted está en una iglesia bautista fría, donde no enseñan la verdad, entréguele su corazón verdaderamente a Cristo y salga de ahí. Si usted está en una iglesia neopentecostal que le presenta una cantidad de cosas que nada tienen que ver con la palabra, de entusiasmo, en mensajes retóricos en los que le ministran la sensibilidad de las riquezas, en la que le mienten acerca de milagros y una cantidad de cosas, salga de ahí y reconozca al Cristo de la Biblia como su Señor y Salvador, porque está a las puertas por venir. Cualquiera que sea de su denominación, nada tiene que ver. Cristo no es religión, Cristo es potencia de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y ahora, para terminar, debe estarse preguntando usted si ha ido a una iglesia cristiana o católica, en fin, ¿qué clase de doctrina es la mía? O sea, ¿cómo me defino doctrinalmente? Yo quiero responderle, pero quiero que en el canal de YouTube mire mi poema, un poema de mi autoría como los que subo en el canal. Todos son míos. Mire uno que se llama Mi Doctrina. Lo escribí hace 10 años, de 10 a 12 años hace que lo escribí. Si usted quiere saber quién soy yo y qué doctrina practico de todas estas que he hablado, porque tengo que ser de algún lado, vaya al canal y mire el poema Mi Doctrina. Y lo invito para la próxima clase, donde vamos a ver la última parte de la iglesia y vamos a ver el aspecto profético. Dios mostró todo el curso de estos 20 siglos de la iglesia y vamos a notar cosas maravillosas en esa última reunión a la que lo invito ahora. Que el Señor lo bendiga, que haya sido de bendición este estudio de la palabra, que haya fortalecido su vida, que lo haya llamado a su corazón, y le deseo con toda mi alma que persevere si ya está en Cristo, o que le busque si todavía no está en Él. Feliz día.